La Matriz Radio, hacemos comunidad. La Matriz Radio, hacemos comunidad. Ahí comenzamos. Bueno, muy buenas tardes, estamos en La Matriz Cultural, programa de La Matriz Radio de la Corporación La Matriz, y hoy estamos con Edgardo Toro, poeta y trabajador social de Villa Alemana, Escocia, Valparaíso, Viña, ahora actualmente en Viña del Mar, ¿no? Hola Edgardo, ¿cómo estás? Actualmente Agua Santa, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? Un poco de aquí, de allá, de por allá, sí. Claro, sí, sí. Es como un ciudadano del mundo, ¿no? Es como Mata, O de ningún lado. o de ningún lado, así como, claro, ¿Sabes? como el otro yo también puede ser, ¿no? El otro día, o la Anacoreta, que está en el Claro, cerro. claro, Estoy aquí en la cerro. Pero bueno, claro. Oye, Edgardo, mira, bienvenido a La Matriz Cultural. muchas gracias por la invitación, Cristian. La idea es poder conversar sobre tu trabajo poético, en torno a tu trayectoria desde que iniciaste tu trabajo de poesía, y cómo esto se va mezclando con tu tema laboral, ¿cierto? Porque tú además eres trabajador social. Entonces, Claro. poeta, trabajador social, poeta, algo Sí, que, ¿qué fue primero? ¿No? claro, es que, Bueno, sí. El otro día, bueno, comentábamos también un poco esto que, claro, tal vez la poesía viene mucho antes que el trabajo social, a propósito de que eh, tal vez, bueno, siempre fui muy bueno, o me gustó mucho leer, tal vez. Siempre me apasionó como la letra, ¿no? Esta cosa de que uno juntaba letras, yo recuerdo cuando era chico, juntaba letras y aparecían cosas y nombres, ¿no? Era un poco el claro, que iba mirando en la calle los carteles y iba como, ¿y eso? ¿Ese signo qué? ¿No? Entonces, siempre como que, bueno, uno tiene sus intereses y en mi casa habían libros también, entonces eso me gustó. Y de muy chico yo empecé a leer poesía, después uno sale en los actos a declamar un poco, ¿no? Así con los poesías otras, y empecé a escribir, ¿no? Entonces, claro, eso viene de muy, muy, muy pequeño, en un formato, digamos, clásico, ¿no? De los ujú, sonetos consonantes, el 21 de mayo, el Día del Padre, el Día de la Madre, los claro. abuelitos, ¿no? Y después entonces descubrí que era un recurso para poder comunicar y que, bueno, lo usaba para todo, ¿no? Para el Claro. perro, el gato, la abuelita, ¿no? Oye, Era un buen regalo también siempre ser. oye, yo nunca fui bueno para declamar poesía. eh, yo creo que con suerte me aprendí una toda mi vida y un par de chistes con garabato que me lo celebraban, Claro. pero, pero ¿cómo esa situación de niño, escribir poesía y además salir al auto y hacer la presentación? Claro. Al principio, como esta cosa de la declamación, eran los poemas más clásicos, así que Claro, uno se aprende por el Día del Bombero, el Día del mm, Carabinero, el 21 de mayo, entonces eran como de otros, ¿no? O claro, Neruda, ¿no? claro, Y no, el trompo de 7 colores en el patio de mi escuela, esas cosas, ¿te fijas? Y claro, había un poco de chonismo en eso, pero claro, la transición un poco de escribir lo propio, ¿no? Es como que ya, ahí hay como una sonoridad, hay como unas ciertas ideas, claro, ciertas como imágenes, ¿no? Un poco en esta idea de los niños, como cuando uno tiene ciertas imágenes, y esa imagen a veces pueden traspasarse a una pequeña historia poética, ¿no? Y si uno la pone de una cierta forma, no solo acumulando así como por estrofas, sino que claro, empieza a aparecer ahí un poco la poesía. Y en la medida que uno creciendo también, sigo en el colegio pensando, ¿no? Como claro, sí, sí, terminando la base, la media, claro, empiezo un poco también a descubrir que uno puede escribir de manera distinta. También empiezo a leer más poesía y veo que, claro, uno no está amarrado como, tal vez en la etapa de adolescencia, ¿no? El entender que eso, que es la poesía, no está atado a cánones, ¿no? Así ujú, estricto, claro, da como una suerte de libertad también. de la, Entonces ahí de la acción, ¿no?
de la acción. Entonces ahí empiezo a escribir muchas cosas, y claro, típico te dicen, ya, mande la cuestión del concurso o mande las cosas, un poco así escolarizado también. Claro, yo mando las cosas a los concursos y todo, y algunos resultan, te meto un premio, entonces como que, algo de esto puede ser como Claro. valorado. Claro. Entonces está un poco así dirigido escolarizadamente. Claro. Pero claro, después ya me doy cuenta que es algo que a mí me gusta hacer, y empiezo a escribir, y acumular durante harto tiempo, ¿no? El tiempo ya después del colegio, ya la universidad, la adultez juvenil, ¿no? Y empecé a acumular estas cosas de ese tipo, y después un rato tengo acumulado un montón de cuestiones, ¿no? De muchos años, ¿no? 10 años escribiendo, 20 años escribiendo, entonces ahí tengo muchas cosas acumuladas. Entonces ahí yo me doy cuenta también, después de estudiar, y ahí viene el oficio del trabajo social, que es algo que es permanente, ¿no? Entonces la época escolar pasa, pero la poesía sigue, ¿no? Claro. La época universitaria pasa y la poesía sigue, ¿no? Claro. El mundo del trabajo, todo va aconteciendo y la poesía es algo que es permanente. Claro. Entonces ahí yo pienso que a lo mejor que es independiente de que si yo les escribir mucho o poco, o si soy muy conocido o no conocido, la poesía yo creo que tiene esa ventaja que no tiene más pretensión que escribir. Claro. Si pasa algo, ¿no?, con lo que uno escribe, no es tan relevante, ¿no? Claro, no hay una preocupación de ser parte de un círculo poético, ¿no? O literario. Nunca tuve mucho, tal vez en algún momento cuando me juntaba contigo, con Rodrigo, ahí yo como que circulé más con gente más artística, por así decirlo. Pero claro, la poesía puede ser bien solitaria o puede ser de vínculos muy específicos, y claro, yo no conocí mucha gente ni de mi generación ni otras generaciones con quien vincularme en términos de esta idea de los círculos, ¿no? Claro. No es sino hasta que, ya yo te comentaba, hasta que hay un momento que yo termino ya la universidad, ya estoy trabajando, ya, que en el fondo digo, bueno, tal vez sería bonito como aprender más, formalizar esto, y ahí tomo un taller, por primera vez, un taller literario. Que esto es con Zurita en Santiago, ¿no? Con Zurita en Santiago, como el año 98, 97, por ahí puede haber sido. Yo ya estaba trabajando y dije, bueno, ahí tengo unos recursos para poder darme como eso, ¿no? Y además con un sujeto que Zurita que yo había leído mucho, o sea que también era un autor. Héctor de Zurita, claro, como cuando uno lee Muertos, te fijas tú, y no, hay gente que está viva ahí, que está escribiendo, que uno admira un poco la poesía. Entonces, yo ya había leído Anteparaíso, ya había leído La Vida Nueva, estaba como un poco en esas producciones iniciales también, y claro, era muy atractivo, ¿no? El canto de Chile, todas esas cosas que él había producido. Entonces, bueno, fue muy impactante también conocer a un tipo tan intenso como Zurita, pero tan generoso también en su manera de relacionarse con todos los que estábamos ahí, que éramos gente de muchos distintos lugares y de mucha edad distinta también, gente más joven, gente mayor, gente que quería escribir y mostrar lo que escribía, gente que solo quería como aprender a leer poesía. Entonces fue como una instancia bien interesante. De escritura, apreciación y todo esto. Exactamente. Oye, mira, un alcance a lo que comentaste recién sobre este tema del oficio. Y tú relacionas tu trabajo social también con un oficio, al igual que la poesía. Eso es interesante porque no es en este caso, el trabajo pareciera cárcel, pero el oficio no, ¿cierto? El oficio uno lo lleva, ¿no? Consigo, y lo quiere hacer y lo hace con gusto. En ese alcance de oficios distintos, que parecieran distintos, ¿cierto? La poesía y el trabajo social, ¿cierto? ¿Qué similitud puedes ver tú en esa instancia? Mira, qué bonito como tú lo presentas también. Claro, de alguna manera yo creo que siendo que son ámbitos totalmente distintos en el sentido de que, bueno, hay en el trabajo social, al menos mi experiencia de trabajo es con instituciones, con propósitos, con un tipo de lenguaje, ¿no? Intervención, objetivos, las metas, el cambio, ¿no? Pero a lo mejor ahí se encuentran, ¿no? El trabajo social reconoce una realidad que entiende que tiene que ser cambiada y que puede ser cambiada. Entonces, la idea del cambio yo creo que a la base tiene una cosa muy poética y muy poética, ¿no? Mucho de creación. Los cambios son creaciones, son transformaciones, que a veces son cosas que pasan distintas y a veces son cosas que son lo mismo que se miran de manera distinta, ¿no? Entonces, son esas dos posibilidades del cambio, como el cambio social, el cambio individual, el cambio en familia. Entonces es interesante porque siempre yo me acuerdo, a propósito de Zurita también, es que decía, bueno, en la poesía
son los viejos temas, los viejos sentimientos, son 3 o 4 cosas, ¿no? El amor, la muerte, la venganza, ¿no? Pero todo como que aparece como nuevo, ¿no? Entonces la belleza de la poesía es que lo mismo de siempre se dice de una manera nueva y distinta, como por primera vez. Claro, como entonces, se presenta, claro. Sí, claro. sí. Entonces en ese sentido, claro, ahí yo creo que la idea del cambio social, las transformaciones sociales, en su corazón tienen como ese germen de lo novedoso, ¿no? De lo posible, ¿no? Claro. A lo que se puede aspirar. Y ahí yo creo que con la poesía se encuentran un poco en cierto sentido. Qué bien, Edgardo. Oye, Edgardo, vamos a hacer una pausa musical en estos momentos, aquí en la Matriz Cultural. Le vamos a pedir a Luis Vázquez que coloque la música. No a su gusto, porque si no vamos a tener metal todo el programa, pero vamos a pedirle algo especial a Luis. Especial, claro. Algo especial. Así que volvemos con Edgardo Toro después de la pausa muy bien, musical. Tu música, tu radio. La Matriz Radio. En todas las zonas, en todos lugares, mestizaje místico marcando nueva tendencia. Barco zarpado, rompiendo las olas. El reloj de arena, el ser ya no tiene el fondo. Linaje del alma, herencia concreta. El saber del indio ahora brotando en el corazón de miles de niños, en miles de niñas. Serán olas gigantes que se sumergen a la tierra. Capitalismo, fuimos testigos de que tu sombra pierde criterio, se desconecta, pasa a ser bomba de tiempo. Desarrollo infinito, ahora te explico. Las cifras saben tu ambición. Enferma la mente, viene a la tierra y a tu familia contagiada, repite el patrón, índice, suben, hay separación, genera pobreza. Esta es la historia que habla de niños nacidos hasta en el peor pantano moral. Ahora son hijos, sanando familia, profecía. Volviendo a la Matriz Cultural, la Matriz Radio, junto a Edgardo Toro, poeta y trabajador social de ahora Villamarino, ¿cierto? Todo un villamarino, pero con su corazón en Villa Alemana, ¿no? Totalmente, la ciudad de la eterna juventud. Sí. ¿En qué parte de Villa Alemana vivías tú, Edgardo? Yo vivía en el Paradero 6, en el centro, calle Santiago con Progreso. Ya, al lado, lo que ahora es Luchito Modas. Publicidad de Luchito Modas. Claro, y el sponsor. El sponsor de Edgardo Toro, Luchito Moda. Bueno, mucha gente dice que tú te vestías ahí en Luchito Moda, ¿no? La verdad, yo no sé. No voy a decir nada. Hay muchas historias.
Sí, No, sí. vendían muebles vendían. Muebles, sí, sí, sí. Todo. Nunca he entrado, he estado ahí con la curiosidad. No sé si alguien ha estado alguna vez en la vida, pero no importa, eso es Sí. como una tienda que está ahí. Ese es como otro mito. El mito, totalmente. Sí, sí, sí. Oye, Edgardo, bueno, volviendo a la poesía y a este proceso de creación, ¿cierto? Esta vida creativa, ¿cómo nace tu primer libro? Que no está editado, ¿no? El No, primero. es un libro que en el fondo inscribí toda la cosa y nunca lo edité. Hice una edición, que fue un regalo para Paula. Ya, Pero bueno, ese es un libro de poemas, de muchos poemas, ya, que en el fondo es el resultado de estos talleres que hice yo con Zurita. Fueron 2, al año siguiente hice otro más. Entonces, el resultado de ese esfuerzo, de tener muchos poemas distintos, ir armándolo, yo como resultado de este libro que se llama Corto Maltés, que está aquí, que solo está, esto es todo lo que hay, Ya. son papeles sueltos, que es como la edición inicial que se hizo, que me ayudaron a diseñar y todo. la edición Y de claro, artista. Una edición de artista. la edición- O una prueba de artista. es podemos decir. una prueba artista, digamos. Y es, bueno, ya en el fondo, probablemente es como cuando tú hablas del oficio ahí también, es probablemente el esfuerzo de trabajar sobre textos y no solo como inspirarse, en el sentido así como que ya tienes una idea o una imagen o una frase, ¿no? Sino que ir trabajando los poemas, depurarlos un poco, limpiarlos también del exceso de palabras a veces, ¿no? En el sentido siempre la poesía, o no sé, a veces la poesía menos es más también. Entonces fue como un esfuerzo y consolidó como varios poemas juveniles, ¿no? Y de esa etapa de la vida, y ¿Ya? se consolidó como un texto. Y eso está ahí, si alguna vez a lo mejor se puede ser editado, o tal vez no. quién sabe. Así pero fue Y- interesante, sí, porque estableció como un proceso de trabajo. Yo creo Sí, que sí. eso es lo que más, Eso que te no iba es a solo de creación, de Sí. inventar, o sea, tal vez como un proceso más en el sentido no solo de escribir, sino que también Claro. de escribir y volver, escuchar, ver cómo se veía en el papel, corregir, Claro. ¿no? Y eso también yo creo que marcó una manera de trabajo también en términos de los libros posteriores. Claro, el proceso de creación, es decir, cómo se va marcando ahí los tiempos Exacto. también. El escribir, volver a leer lo que se escribió, corregir. Exacto. Hoy día me parece que Ernesto Guajardo de la Real Editores de acá de Ujú. Valparaíso subió a su Twitter una imagen que era un texto de Edwards, Ya, donde estaban todas las correcciones, ¿cierto? Claro. Y él colocaba cuando en sus tiempos no había suprimir ni borrar, ¿cierto? Ni Claro. control, nada, sino que todo escrito a mano, tajado, 5 o 6 líneas así borradas, ¿cierto? Y otro arriba y otras anotaciones, en el proceso de creación. Sí. Ahora, yo no sé si será todo el mundo, pero yo, por ejemplo, es verdad que escribo primero a mano, Ujú. después lo paso en limpio en el computador, y decir la máquina de escribir, mentira, en el computador, pero después siempre imprimo, ¿no? Yo Ya. no, entonces yo tengo los borradores también, primero a mano en cuaderno, generalmente en cuaderno, ¿no? Tengo un cuaderno borrador donde está todo, después lo paso limpio para entenderme la letra, particularmente, pero claro, hay una relación también ahí con el papel y con el lápiz, ¿no? Que al menos a mí no me resulta hacerlo directo en el computador, o sea, a mí no me resulta corregir en el computador, me resulta corregir, y no porque no, yo trabajo mucho en el computador, o sea, no es Sí, una sí. cuestión así, no, pero hay algo, es verdad que con el papel y con la escritura a mano que en el fondo hace Sí. memoria, hace como vínculo ahí, sí. Y un tema interesante ese, Edgardo, porque yo creo que le debe pasar a todos, ¿cierto? A los artistas visuales, a los escultores, a los gráficos también, ¿no? Y a los dramaturgos. Yo creo también que dentro de este contexto, esta cosa yo creo que puede ser primitiva de esto que Mira, lo primero que sale de este instinto que rayar, ¿no? O escribir o hacer Sí. algún mono, algún texto, que después permite después este automatismo después pensarlo, razonarlo. No sé si Sí. por ahí puede ir el tema, ¿no? puede ser, sí. Sí, eso implica que siempre ando con libretita, ¿no? Ya, claro. Ando en la mochila, siempre tengo 2 o 3 libretitas y lápices ahí, montones distribuidos, porque claro, a veces uno necesita como, algo pasa, es verdad, como con el papel, el lápiz, el movimiento de la mano, como que se fijan cosas ahí, como Claro. una memoria Claro. más también como física. Claro. Es como antiguamente uno cuando hablaba por teléfono, ¿te acordás? Cuando estaba el teléfono fijo y uno tenía al lado una libretita y estaba ahí conversando y estaba ahí anotando cualquier cosa. Sí, exactamente. Hay algo ahí que o rayando, ¿no? Un Algo que rayito, pasa que- cuadraditos, triángulos, Sí, no, tengo, sí, bueno, contexto, así, no voy a como- decir nada relacionado a mis reuniones de trabajo, y los cuadernos de reuniones de trabajo, porque
No, como que, bueno, a lo mejor los que somos más distraídos necesitamos hacer algo así. Bueno, Claro, quizás, no sé. quizá, claro, se enfoca por ahí el tema y uno puede quizá hacer más de una Volver. cosa. Mira, Sí, descubrimos que hombres podemos hacer más de una cosa. Esto, totalmente, sí. Es un aprendizaje, pero se puede totalmente, sí. claro, se puede. Oye, Edgardo, volviendo a este primer libro, ¿podemos leer un par de textos de ahí de ese libro y conversar Chuta, sobre? un par de hojas, claro. Sí, sí, Vamos sí. a buscar. Por supuesto. No quiero presionar, pero No, para nada, así que estamos... pregúntame qué te dijo una vez Zurita sobre tu lectura. Me dijo que, bueno, no de este libro, porque yo después escribí otro libro, y que es como el primero, segundo, el tercero. Ujú. El tercero que escribí. Ya lo escribí todo y decidí que ese era un libro que, porque trabajé mucho de una forma bien como sistemática, o sea, como que estaba muy contento con ese libro, y le pedí que él lo presentara. Y él, muy generoso, vino y lo presentó. Incluso él ya estaba con Alzheimer, ¿sí? Ah, ya. Pero él se dio el tiempo, no, vino un rato en la tarde, después volvió todo, y no, fue generoso en su manera de presentar. Bueno, Ya. yo creo que fue más bonita la presentación que los libros, las cosas que dijo así como de la poesía en general, ¿no? Ya. Pero me dijo después, tú no lees, lees muy rápido, me dijo, tienes que calmarte un poco, leer con mayor tranquilidad y con mayor énfasis. Chuta, Claro. porque claro, yo no soy tan buen lector, porque además yo pienso que algo se pierde con o sea, como yo no soy tan auditivo y soy más visual, a mí Ya. se me pierde algo con la lectura, ¿no? Yo siempre tengo que... Pero bueno, Ah, tengo ya. aquí un texto, Dale. se llama... acá está. Dice, delicada emperatriz de mares rojos. Ese era un poco el tono de los poemas, los primeros poemas, ¿no? Ya. Odio la vulgar sonrisa del amor, centinela de heridas que se matan a la luz de las copas. Temo la venida del ángel guardián, ya que su invitación no es real. Fue solo un baile en un salón barroco, pieza breve y nostálgica, perpetuado en un cadalso oscuro. Y sin embargo, alegraos con la muerte, delicada emperatriz de mares rojos, trae presentes para todos y cada uno. Mira. Mira. A ver, aquí dice. Es un poco así rococó esta parte, ¿no? Pero... Entonces dice, a la deriva del viento. A la deriva del viento, en un mandato divino, me persigue el oscuro recuerdo, que si la luz del entierro enternece a la humilde, que si la luz del encierro amanece en menos horas, que si el amor del necio levanta almas caídas, que si tu lánguida expresión me sonríe o me llora. Me persigo en busca de unos ojos, la verdad, y me encuentro tras el alba. Me desquicia la insolencia de unos muertos victorianos que intentan y no logran. Por lo pronto nos atrae el bello rostro de la intención oculta, traída de lejos, carente de historias, sin sabor de almendra, alondra, alhambra, 3 miradas al mismo cristal, cristal roto de tu ventana. Estos poemas, Edgardo, ¿en qué contexto lo escribiste? ¿Cuál era el...? Juventud, era la más tierna juventud. Todo esto que después está sofisticado un poco por la edad y qué sé yo todo, pero es como la más tierna juventud. Y yo creo que esto fue como el año, o sea, lo saqué el libro como el año 90 y, ¿sí que dice? 97, por ahí, Ya. 96, 97. Pero es la recopilación de todo lo que he hecho yo en mi época más juvenil, escolar y universitaria. Pero menos de Y que 20 dejé años. guardado por años. Ya. Lo dejé guardado ahí por años, y después lo retomé a propósito de esos talleres y lo llevé y fue todo el proceso de depuración. Mira. Que en el fondo es un poco el ritmo que yo ya sé, que en el fondo yo me demoro más o menos como 3 o 4 años en escribir estas cosas. O sea, un libro para mí son 3 o 4 años. Trabajando entre que parto, que escribo algunas cosas, que las dejo por un tiempo, que después vuelvo y empiezo la corrección. Un poco parecido siempre me ha pasado. Parto escribiendo algo, lo dejo ahí por un tiempo, ¿no? Dependiendo un poco de la energía, del ánimo, todo, lo dejo un tiempo reposar, por así decir, ¿no? Y después vuelvo a corregir, lo termino, tengo ya la certeza que terminé y después como que ya yo lo dejo. Como que uno queda con la sensación que ya es un libro, no es algo que yo escribí. Claro. Y de hecho, de repente cuando lo vuelvo a leer es como que no reconozco esas cosas que salen Claro. ahí. Claro, como volver, Interesante proceso, sí. claro, como volver tiempo atrás y decir, en esto Claro, estaba, como que no. En eso está, exactamente. en esta situación Pero estaba. como el tiempo, los libros son como atemporales, o sea, Claro. uno lo agarra en cualquier momento, Sí. es bonito porque es como que ya no es tuyo, ¿no? Es un libro. Y ese libro tiene
¿Tiene algún orden específico o los poemas No, están ahí? los poemas están no tienen como una historia, ¿no? Ya. Este es son muchos poemas de diferentes momentos, no tiene una historia que cuenta en Ya. general, ¿no? Ese es como un libro más bien que se organizó y que se puso así, y más bien como un criterio, lo que me parecía que iba antes o después. A lo mejor tiene una historia, pero yo no logré hacer una historia, Ya. ¿no? A lo mejor el libro tiene su propia historia en orden, pero no es que yo intencioné algo que quería contar. ¿Cuántos poemas tiene ese libro? Tiene un montón, no, tiene como 20 poemas, yo creo, ¿no? O Ya. 21. ¿Sí? Lo que pasa es que también, que interesante, uno se va descubriendo, ¿no? Yo escribo poquito y poemas pequeñitos, o sea, como que mi energía de escritura es más bien breve. Entonces, Mira. ninguno de los libros que yo tengo son libros tan grandes ni con poemas muy largos, ¿no? Entonces, como 25 poemas más o menos. Interesante, Edgardo. Oye, Edgardo, vamos a ir a una segunda pausa musical. Súper. Vamos a tener que amarrar a Luis porque quiere colocar metal de nuevo, pero lo vamos a controlar un poquito a Luis Vázquez. Increíble este Luis. Así que vamos a ir con la pausa musical y volvemos. Bueno. La Matriz Radio, hacemos comunidad. La Matriz Radio, hacemos comunidad. De vuelta en la Matriz Cultural de la Matriz Radio con Edgardo Toro, poeta, trabajador social, de acá del barrio La Matriz, corazón de Valparaíso. Edgardo, este espacio, ¿no? Lindo lugar y linda tarea. Este sector. Sí, y linda tarea lo que hace la corporación. Edgardo, entremos a tu segundo libro, que en el fondo es el primer libro publicado. Exactamente, que es más bien una autopublicación, para ser honesto. Ese se llama exactamente Relicario, y bueno, inicia algo que es muy interesante, que es una saga
de colaboración con Cristian Carrillo, quien siempre generosamente comparte algunos de sus obras para que sean la portada del libro, ¿no? Eso como que inauguró un tipo de relación ahí de colaboración. Y es más bien un libro que habla, bueno, yo diría que es como la transición entre la juventud y la adultez, ¿no? Claro. Este libro. Y la estructura del libro es distinta también. Es totalmente distinta porque no Claro. son poemas distintos, sino que es un único poema, que es como una pequeña historia, ¿no? Que parte de una cuestión muy concreta, que fue en un momento muy existencial mío, ¿no? Había peleado con quien es mi esposa ahora, habíamos terminado, estaba como en muchas preguntas, ¿no? Me puse yo durante mucho tiempo solo a caminar, ¿no? Salía a caminar en las noches, en las tardes, empecé a observar, entonces partió de esa cosa concreta, que el caminar también ayuda mucho como a pensar, y se puso de alguna forma un poco más onírico y empezó así como a hacer una historia, ¿no? Sobre lo que pasa en los árboles, en las sombras. Cuando uno va en la tarde y así casi noche, uno empieza a ver los árboles por la forma de los troncos, generan como un movimiento dependiendo de la hora y de la luz, ¿no? Claro. Entonces yo como que, y ahí empieza como una suerte de historia que se mezcla mucho con un lenguaje también muy religioso aparentemente, pero son como historias que se van recreando a propósito de uno mismo tal vez, ¿no? Y es bien onírico ¿no? Es bien como ¿O no? de arte imagen, diría yo, sí, como arte imagen, historia, sí. Y tiene una forma, además, que yo creo que muy influenciado también como por todos los textos que son como una imagen dentro del libro, ¿no? Porque tiene ciertas formas determinadas, ciertos usos de los espacios. Claro, como los caligramas, como Boliner. Exactamente. Interesante esto. Así que es como interesante porque no es muy clasificable, ¿no? Dentro de las cosas. No sigue un formato muy tradicional de lo que yo había hecho antes. Pero es como un libro bonito, a mí me gusta. Encuentro que es fácil de leer, es cortito, ¿no? Habla de distintos personajes que dicen cosas. ¿Y estos personajes son personajes de mitología, históricos? Claro. En el fondo, está esta idea de que dentro de los árboles pasan cosas y hay vida, ¿Ya? y en el fondo van hablando. Entonces hay parte, ¿quién vive dentro? Esa es la pregunta. Y en el fondo son todos estos personajes, y son todos nombres de arcángeles, ¿no? Diciendo que en el fondo, a través del árbol está la conexión con el mundo material y el mundo más espiritual. Entonces es como una historia, sí, una historia de conversación y cosas. Sí, aquí estoy en la página, dice: el solitario lo miraba y hacía el segundo. Soy Miguel. Exacto. Acá está. Ahí está. Sí. ¿Puedes leer esa? Sí, esa parte, esa página, sí. Sí. El solitario los mirabas y hacía el segundo. Soy Miguel, no me conoces, nunca hablamos, pero te he visto y tú me has visto un día. Tú me has visto. Un día caminamos y tomaste dirección contraria. Quise seguirte. Jugamos alguna vez de niños en silencio. Nunca hablamos, pero conozco tu secreto. Muere en paz, buen hombre. Él, en lágrimas. Y así el tercero. Soy Joel. Un día te parecí fiero, terrible, injusto. Es verdad, lo fui. Pero hoy me ves y no soy nada de aquello. Viviré de recuerdos de esos tiempos idos. Tengo un reino pequeño junto a mis sirvientes. No te pido nada ahora, ni tu alma, ni tus huesos, solo un poco revivir la ira. Ya sabremos de eso. Me gusta ese pasaje. Sí, no me acordaba. Sí. Sobre ese como acompañamiento y después esa despedida, ¿no? Sí. Ya sabremos de eso. Claro. Es como el de eso, ¿no? No te pido nada ahora, ni tu alma, claro, ni tus huesos, solo un poco revivir la ira. Ya sabremos de eso. Sí. Estos, bueno, son etapas ya post-juventud, ¿no? Sí. Pero tampoco tan adultos. No. Estamos hablando... Este salió el 2002, lo que significa que fueron de los 3 años anteriores, 99, 98, 99, sí. Claro. Menos de 30 años. Menos de 30 años. Menos de 30, sí, 20 y algo. Sí. Aún quedan
señas de la juventud en este, ¿no? Ya seña, totalmente. Sí. Una juventud que nunca se termina de ir. En caso no, tristemente. Claro. Ya creceremos, no te preocupes. Claro, en algún momento, cuando tengamos que descansar en paz. Cuando sea viejito, sí. Sí, bueno, aquí el inicio, bueno, está lo que tú hacías alcance sobre el tema de la sombra, ¿no? De Sí. los árboles, sí. ¿Te has puesto a mirar las sombras? ¿Te has puesto a observarlas? Por conocidas que sean, se temen. Por cotidianas que parezcan, traen misterios y miedos. Esos miedos de infancia. Este tiene esta imagen también Sí. estos textos te llevan a buscar referencia, ¿no? Y quizás pensar en esa caminata, ¿no? Que Sí. tú señalas, de ir, de observar, de mirar y ver qué cosa está pasando en el camino. Puede ser que ahí con más tiempo, así como harto de vacío, ¿no? Así como de salirse de las cosas que están pasando y buscar en otro lado para volver a lo que a uno le está pasando, tal vez. Claro, Sí, obviamente uno se mira, es como mirarse a sí mismo por un rato. ¿No? Claro. Sin que sea eso así como un egocéntrico o egótico, así, no, es como por un rato mirarse. Claro, es como, claro, quizás más que mirarse el ombligo, sino que es salirse claro. quizás en ese, ¿cómo se llama? Cuando uno se desprende del cuerpo, eso tiene un... Claro, sí, como cuando la gente se sale, no sé cómo se llama eso, pero yo he visto eso, ¿no? Claro, entonces como que sí. Uno sale y claro, se convierte en otro y observa un poco lo que está pasando, lo que está viviendo. Exactamente, sí. El tema, claro, en este caso un tema creativo, un proceso poético. Oye, Gardo, nos pilla el tiempo, vamos a ir a la última pausa. Perfecto. A la última pausa de la tarde. Vamos con música, ya amarramos a Luis Vázquez, así que nos tomamos el control de la música y volvemos. La Matriz Radio, hacemos comunidad. La Matriz Radio, hacemos comunidad. Se viene la revuelta. Dicen que las cosas están bien, pero sabemos que no, que estamos bajo un escudo policial de protección. La seguridad del pueblo, claro, no es tu misión. Su misión es proteger al gobierno. Y proteger al gobierno. La justicia e injusticia sin Dios ni ley. La justicia e injusticia sin Dios ni ley. La justicia e injusticia juntas de la mano esperando caerte. Viene la revuelta bajo
Volvemos a la matriz cultural en la tercera parte de esta conversación con Edgardo Toro, poeta y trabajador social, ¿cierto? Ahora villamarino, ¿no? Villamarino en cuarentena. En cuarentena, sí. Sí. ¿Cómo han sido estos días, Edgardo? Ha sido interesante estar ya tanto. Nosotros, bueno, la ventaja es una ventaja también, hay que reconocer que es un privilegio y una ventaja poder estar que a propósito del trabajo que hago yo en la Universidad Católica de Valparaíso, tengamos las condiciones de seguir después de estar en nuestra casa y haciendo ahí algún formato, de alguna forma de encuentro con los estudiantes y las estudiantes haciendo clases. Así que, pero bueno, yo creo que ha sido como para todo el mundo, un poco acostumbrarse, sabiendo que esta es una parte de la realidad y hay una parte grande de la realidad nacional que no está en eso, que tiene que seguir trabajando, que tiene que seguir haciendo cosas en la calle, bueno, todos los trabajadores sociales que están también en primera línea, en el espacio de salud, trabajando, así que sí. Sí, en el fondo hay uno no se queja. Claro, hay un tema importante de eso y que justamente ahora cuando las cifras han aumentado ya explosivamente en estos 2 días, también ahora aumentó al doble la cifra de personas fallecidas, ¿cierto? Ah, mira, yo no he podido ver la cifra. Claro, 22 fallecidos, ¿cierto? En las últimas 24 horas. También es triste y lamentable, ¿cierto? Saber que se está muriendo gente que no son las cifras de miles de Europa y otros países, pero sí ya con que muera 1 o 2 personas ya es trágico esto, ¿no? Sí. Edgardo, dígame. Entramos a este tercer libro. Exacto. Breve tratado sobre la soledad y el silencio o sobre la incomprensión. Aquí ya con la portada me trae ya como una seña de un gran artista de acá de Villa Alemana, ¿no? Juan Luis Martínez, sí. Claro. ¿Hay alguna influencia en tu obra de Juan Luis Martínez? Yo diría que es mucho más compleja. Yo lo leí mucho y bueno, fue como un poco inconsciente porque no lo hice intencionadamente. Después a mí me refirieron a que eso ya, cuando alguien vio la portada y me dijo, eso ya lo hizo Juan Luis Martínez, así que es como un copión nomás. Pero claro, ¿tú no sabías? O sea, sí, lo había visto, pero no lo hice consciente, no lo hice como un acto consciente. No fue intencionado. Pero claro, yo diría que a mí me gusta mucho Juan Luis Martínez, no sé si tiene una influencia desde ahí, ¿no? De las cosas que yo leo con placer y con gusto, tengo libros, todo de él, pero claro, no siento que tiene una calidad y complejidad de su obra que yo no logro emular para nada, pero claro, es una influencia en el sentido que es lectura que yo tengo. Claro, como cuando uno tiene su gusto musical, claro. Su favorito, ¿cierto? Un poco eso sí. el contexto. Sí. Oye, Edgardo, ¿este libro cuándo comienza? Entonces, siempre yo tengo que ver de qué año es y sé cuándo comienza. Sí. Entonces debe ser del 2000, deben ser textos que pasan entre el 2005, 2006, yo diría del 2006 en adelante, 2006 en adelante. Y ese, que son como lo que te decía, 3, 4 años que yo me demoro en sacar un texto, ¿no? Y tienen como algo de... que me parece que es interesante, que es como un libro que está pensado y armado y hecho, ¿no? Como con 3 momentos, ¿no? Un primer momento que son justamente una conversación sobre esto que me rondaba mucho, que tiene que ver con el silencio, ¿no? El silencio y la soledad, ¿no? O sea, como que en la idea no la soledad en un sentido de estar con otros al mismo tiempo y estar con otros y no estar con nadie, un poco los encuentros y desencuentros, tal vez en ese sentido la soledad, ¿no? Y el silencio también como una metáfora creativa, ¿no? Yo te comentaba también la otra vez que a mí me marcó mucho una conversación que escuché una vez donde el director Izquierdo hablaba, justamente hablando de la música y cómo él había aprendido a ser director. Claro. Y él contaba en esa entrevista que él aprendió una parte importante de ser director con un maestro que en el fondo le enseñaba a dirigir la obra pero sin orquesta. O sea, entonces él tenía que imaginarse cómo sonaban las cosas. Y en eso consistía, te fijas tú, su entrenamiento. Entonces, y él acuñaba ahí este tema, que la música, que a mí me encanta, comienza con un silencio y termina con un silencio. Entonces, entre esa idea del silencio, que no es callarse, y ahí Luis Martínez también, ¿no? Claro. El silencio que no es callarse, sino que es como permitir que no la sonoridad se
se detenga un rato, ¿no? Y entre esto de los encuentros aparecen estos libros que están tres como partes, ¿no? Claro. Una como conversación sobre esto, ¿no? Que sería el Sí. silencio y el estar solo, sobre las muertes, justo Sí. en un periodo en que mucha gente cercana mueren muchas personas, ¿no? Y Claro. la muerte como el acto silencioso por naturaleza, Ujú. y después un conjunto de pequeños poemas que son, de alguna manera, la transición a otro libro, que es el que Ya. viene después, que al final se convierte en una trilogía, ¿no? Después viene Ya. Breve tratado sobre lugares y costumbres, o sobre lo inconfundible, ¿Ya? que es justamente esta transición del tercer Súper. grupo de poemas, que es sobre cosas que pasan en lugares, ¿no? Sobre acontecimientos, sobre los lugares más bien, sobre estar Claro. y habitar. Y que da paso al último libro, ¿no? Que tiene que ver ya más bien con Breve tratado sobre las personas, personajes y las cosas que las personas dicen y hacen. Mira. Entonces va como desde esto, de las relaciones, ¿no? La muerte, los lugares, luego cosas que pasan en los lugares, y después las personajes y los individuos, las cosas que hacemos y decimos, que yo te comentaba también la otra vez, que este es un libro mucho de oreja, ¿no? Porque están cosas que la gente dice en la calle, o conversaciones que uno capturó, ¿no? Historias que uno capturó de alguien, o que, al paso, o que alguien le contó, y aquí están puestas más poéticamente en el último libro. Es Pero, el pie de, claro, el pie de la realidad, en fondo, en exactamente. ese Esta día a trilogía, en día. el fondo, es un día a día, y bueno, por supuesto tiene que ver, cuando hablábamos al principio, con mi época también de trabajo, tanto en la universidad como en la ONG, en temas de violencia, ¿no? Claro. Cotidiana. Entonces tiene como ese caminar también de la calle, Claro. como el Sí. escuchar la calle, la ciudad. Es mucho de ciudad estos tres textos, Claro. ¿no? Y de recordarse de personajes y sujetos. ¿Sí? Mira, aquí yo tengo, mira, hay tres poemas que me gustan. Uno que es el 2, las muertes muchas en tan poco tiempo, se insolentan con lágrimas y risas, se insolentan. Ujú. Esa una Sí. actitud frente a la muerte, ¿no? Sí, Sí. sí, es como cuando la muerte te llega y claro, la insolencia es como eso que te perturba, Ujú. que no es solo tristeza, porque Claro. por supuesto que siempre hay mucha tristeza, pero que es como las emociones que te aparecen ahí, y un poco, la insolencia es un poco esta como romper la rutina, ¿no? Claro. Pues, Oye, Edgardo, ¿puedes leer el viejo dictador? por supuesto, es el que te encanta a ti. Sí, me Y encanta. nos encanta todo. Bueno, en ese grupo coincidió, eran cuestiones bien cercanas. Fue una amiga común que tenemos que falleció, que era muy joven, ¿te acuerdas Claro, tú? sí, sí. Y La Cristina. después, claro, después era una amiga de Paula, ¿no? Mi esposa, después la abuela de un amigo muy cercano, después un abuelo de una amiga muy cercana, y el papá de Paula también. Entonces fueron con muchas muertes muy cercanas, reales, te fijas tú, de personas que uno aprecia. Y en medio de eso, se muere también el dictador, Claro. nuestra versión local de los dictadores africanos. Entonces, bueno, era imposible no escribir algo, porque era algo que nos atraviesa como memoria histórica y como vida cotidiana, y tiene con todo lo que pasó también, no solamente la muerte, sino todas las reacciones y todo lo que generó a nivel social. Entonces se llama Muerte 4, el viejo dictador. Ese viejito cano y rugoso se ha ido, ese nono, esa belleza moribunda, ese rechonchete relamido se nos fue, se fue sin gafas oscuras, saludado por los suyos, brazo en alto Führer. Esa vida, esa estampa, cara pálida, esa insolencia, jugoso al crematorio, ni un gramo de ceniza, ni un poco de humo negro. Pienso que no hay papa en San Pedro, pienso en aceitunas. Nada tiene que ver, los huesos desfilan, la parada militar, todo es confuso, repique de matracas. Emociona tanta locura, sonrisillas funerarias, más matraca. Los muertos vienen a buscarlo, brazos abiertos, pecho abierto, con música de Beatles. Camina a pecho abierto, le dicen, y él lo hace, y se funden en un abrasador fuego. Es el crematorio, me dicen, pero yo digo es el océano, o es una fosa, o una salita torturona, o una montaña perdida. Eso digo, y es lo mismo, un gran fuego, que a todos abraza, pecho abierto, digo, say goodbye, dicen los Beatles, y el silencio se apodera del momento en que las cenizas se transforman en polvo, el polvo en tierra y la tierra descansa. Claro, esto está hecho en un momento potente, ¿cierto?, de nuestra historia.
Sí, claro. No, de nuestra historia cercana. Claro. Porque claro, se muere el dictador y ahí claro, está la opción, te comentaba el otro día, de celebrar o Claro. abrir una champaña, es decir, y que por fin, qué bueno, o sentarse, ¿cierto? Y a pensar, ¿cierto? Es decir, lo que esto pueda cambiar en la sociedad, ¿cierto? Y lo que pueda, esta muerte puede un poco cambiarnos a nosotros. Y lo otro está también ese proceso de registrarlo, de hacer Sí. de ese hecho histórico un hecho poético también. No sé si tú lo ves de esa forma, Sí, es como... ¿qué piensas fue cuando tú como- escribiste esto? bueno, fue justo la coyuntura de todas las muertes, ¿te fijas tú? Pero yo, claro, ahí pensé, esta muerte no es una muerte cercana, por cierto, no es una muerte cercana, ¿no? Como la otra que era muy, muy cercana, pero dije, es una muerte que nos atraviesa en nuestra vida cotidiana. Y bueno, hay algo de la poesía que también hace memoria, ¿no? Claro. Hay un profesor, que se llama el profesor Pinto, que es de Temuco, de la UFRO, que es Premio Nacional de Historia, que él trabaja todos los temas de la historiografía mapuche, ¿no? Pero él tiene toda una línea que dice, cuando la historia se calla, y cuando la historia se ha callado, la historiografía y la historia se ha callado, siempre ha estado la poesía, la literatura y el arte para hablar. Claro. ¿no? Entonces yo encuentro que eso sí, tiene mucha potencia lo que él afirma y lo muestra además con sus estudios. Entonces, Claro. bueno, la poesía también tiene un lugar en nuestra sociedad, un lugar transformador, ¿no? Así es. De sociedades y de corazones, por así decirlo. Claro, todos en algún momento escribimos, dibujamos, hacemos algún trazo y tiramos algún garabato y alguna letra por ahí. Sí, claro. ¿No? Oye, Edgardo, agradecerte tu tiempo. No, muchas gracias por la por invitación. habernos acompañado en la matriz cultural. Para la gente que está preguntando y pueda preguntar, ¿cierto? ¿Cómo consigue los libros? Con mucho gusto, cuando volvamos de esta pandemia, me escribe un correíto y yo se lo envío con mucho agrado, porque la verdad, estos libros, bueno, hay que decir, han sido editados por Sangría Editores, ¿no? Claro. Que es una editorial de fantasía y de ficción, que en el fondo da soporte, que somos un grupo de amigos también, pero que da soporte a iniciativas creativas, literarias y poéticas. Y claro, lo económico no ha sido lo nuestro, entonces, claro, no es que estén en librerías tanto, pero yo tengo un montón acá, así que si alguien quiere... Entonces, ¿tu correo electrónico? Claro, ¿alguien que quiera acompañar? Edgardo Toro, todo junto, @gmail.com. Fantástico, Edgardo. Así que, bueno, lo dejamos todos invitados a los que quieran después conocer la obra de Edgardo. Pueden escribirle y estar atentos a sus publicaciones que esperemos sea pronto, ¿no? El nuevo libro. Sí, sí. Y poder ahí tenerlo y compartirlo. A punto de salir ya. Entonces ahí después podemos tener una nueva conversación y conversar sobre ese nuevo libro, Edgardo. Muy bien, muchas gracias. Nos despedimos, nos vemos en alguna otra oportunidad. Saludos a todos los amigos de la Matriz Radio, la Matriz Cultural, que nos están viendo y nos están escuchando. Así que pronto un nuevo invitado y nuevamente por la Matriz Cultural fanpage y la Matriz Radio fanpage y Facebook, ¿no? Nos vemos en una próxima oportunidad.